Ok, en Buenas YouTube. noches. En YouTube se ve bien. Ya tenemos aquí retroalimentación del canal de YouTube de Gustavo Cardelas, a Carlos Ambrosio, Excelente. que se ve y se escucha perfectamente bien. Están ya conectados listos pocos, pero aquí estamos. Del lado de Scanator PC. Vamos, déjenme checarlo acá Y porque... aquí tenemos a... Ah, ya está Gustavo Cardelas conectado en Ah, el ya está Scanator. conectado Gustavo Cardelas, exactamente. Bienvenida, Zuli. Dago ya también está conectado. Ok, por alguna extraña razón no puedo ver en la computadora los comentarios de las páginas. Este, En siempre, este siempre es momento, al un menos, yo caos. ya tengo los comentarios en mi teléfono, que es Ok, en donde los estoy visualizando. ok, ok. Zuli, ya vi que está el comentario de Zuli. Del lado de Rodando Seguro no tenemos ningún comentario. Del lado de Gustavo Cardelas no lo sé. No lo sé. Solamente aparece que hay dos comentarios nuevos, pero no los puedo ver. Ah, ya los puedo ver. Juan Carlos y George ya están aquí. Buenas noches a todos los que nos están viendo en todos los canales de redes sociales. Bienvenidos una vez más a estas charlas vespertinas, ya casi nocturnas de los días viernes. De viernes. De No sé qué viernes. vamos a hacer cuando no haya pandemia. Todos van a andar de pachanga a estas horas, los viernes. Exactamente. Lo bueno es que la pandemia va a durar todavía un poquito más. Lo malo es que vamos a seguir encerrados. Seguramente. Sí, Seguramente. seguramente. Ok, pues ¿de qué vamos a hablar, Inge? ¿De qué estamos hablando? Hoy vamos a hablar de cuerpos de aceleración. Estábamos hablando sobre el control de velocidad de motor. Ya platicamos Ok, sobre la historia de los cuerpos de aceleración. Ya platicamos sobre el pedal del acelerador electrónico. Ya hicimos unas pruebas. Hicimos unas alimentaciones con Icúbica. Y llevamos un caso en específico de una ¿cuál era? Era una Cadia, si no mal recuerdo. Y los que presentó usted. así A la es. fecha no hemos recibido el video. El video donde estábamos haciendo un obsequio. La promo, La sí, promoción no sé, nadie, exactamente. nadie quiere 1,000 pesos, Nadie no quiere mil entiendo por qué. pesos. Yo, Hace un año hubo bonos de 500 cuando hubo el aniversario de Scanator, y nos vimos beneficiados, obviamente quien recibió el premio y nosotros, porque nos dimos cuenta que la gente está usando Scanator. En ese caso es relativamente fácil, lo complicado es tener el vehículo, Inge. Creo yo que ahí está la yo creo que dificultad. ese es el problema. Pero Sí. bueno, si alguien se quiere animar, sé de dónde hay un fiesta que a lo mejor se puede prestar para eso. Ven, rematan muchos de esos autos que no les pueden arreglar las transmisiones. Dije, Híjole, tengo un amigo, un buen amigo de Hangar uno que le falló su Power Shift. Ya se lo mandé al Inge Omar. Saludos al Inge Omar Muñoz. un saludo al Inge Omar, si nos está oyendo, si alguna vez nos escucha. Tiene cosas más importantes que hacer, pero Sí, si nos escucha, un saludo. Sí, sí, esos Power Shift son unos temas de costos muy elevados cuando se dañan las horquillas del embrague. sí, definitivo. Sí. Inge, antes de que se me vaya, bueno, no se me va a olvidar, incluso se los vamos a estar recordando. No olviden ese aniversario que vamos a tener y que vamos a contar con la presencia, entre otros invitados, del ingeniero Cardelas. Vamos a tener sorpresas particulares, en lo general se los puedo decir, regalos para ustedes, y las estrategias pues, las diremos ese día. Entonces, el 20 de julio, eso quiere decir dentro de unas 4 semanas, estaremos ya festejando 15 años. Ya me aventé el comercial, dije, Excelente. disculpe por interrumpirlo, No, y para nada, continuamos. para nada, para nada. Este va a ser un honor estar ahí con ustedes, impartiendo un poco de lo poco o mucho que llegue a saber. Y de esos casos raros, de esos casos No, interesantes. no se preocupe, relájese usted, es fiesta, no sé si le van a prestar atención a lo que digamos en la parte técnica ese día. Yo esperaría que estemos más emocionados
por la fecha, por los regalos, obviamente un pedacito, un tip técnico por ahí que nos pueda regalar va a ser de bastante utilidad. No, pero vamos a ver qué tal sale. El año pasado salió muy bien, yo me sentí muy a gusto. Sin embargo, nos extendimos bastante en tiempo. ¿Cómo Y, ves si entramos en tema? y bien, este año aprovechando precisamente, ahora me toca a mí el regalo de vuelta. En el aniversario vamos a regalar un disco duro de 1 TB con información técnica completita. Perfecto. En el aniversario de Sistemas Mexicanos de Diagnóstico Automotriz, Inge. Exactamente, Perfecto, exactamente. bienvenido. Pues ya escucharon, señores. Hay otro regalo, además de los que estamos planeando. Las partes de la sorpresa, pues aquí ya reveló una sorpresa el Inge. Te agradezco, Inge, y excelente. Bienvenido. Gracias, gracias. Y bien, pues vamos a empezar un poquito con los cuerpos de aceleración. Ya hicimos los comerciales pertinentes. Ya platicamos la historia sobre los cuerpos de aceleración. No está de más volverla a repetir. Por si no estuviste en el primer video, recuerda que los videos se quedan grabados tanto en la página de Scanator, en la página de Facebook de Gustavo Cardelas, y se suben de manera directa también al canal de YouTube. Es la primera vez que lo estamos haciendo en vivo también en viernes en YouTube. Yo sé que no es un buen día para YouTube, pero se quedan grabados los videos para que ustedes puedan consultarlos más adelante en dado caso de que les surja alguna duda. Pero, pues para no hacerles el cuento muy largo, vamos a hablar un poquito sobre los cuerpos de aceleración electrónicos. Recuerden que la condición mecánica de un cuerpo de aceleración, a pesar de que tiene sensores, de que tiene un actuador como la válvula jack o bypass en Ford, tiene un TPS, pero la activación del obturador o de la mariposa del cuerpo de aceleración es a través de una condición mecánica. Normalmente es un chicote, lo conocemos chicote, aunque su nombre técnico es cable Bowden. Es un cable de acero que permite hacer la activación del obturador a través del pedal del acelerador. Pero no es lo único. A partir de ahí salen los cuerpos de aceleración electrónicos. La primera generación, como podemos decir, de cuerpo de aceleración electrónico son como el que vemos aquí. Este es de un Smart, de un Mercedes Smart. Este cuerpo de aceleración es resistivo, cuenta en la parte interna, cuenta en la parte interna con unas pistas de grafito. Estas pistas tienen una cierta capacidad de resistencia y cuando llegan a fallar, pues es por el desgaste que se tiene entre el contacto de las pistas con el contacto del colector que nos vemos aquí en el engrane. Este cuerpo podemos decir que es de primera generación. Algunos son reparables siempre y cuando el problema venga de aquí. Cuando el problema ya viene directamente en el motor eléctrico, en el TAC, es mucho más difícil hacer la comprobación, o más bien hacer la reparación. ¿Por qué? Porque no todos se pueden abrir, no todos se pueden reparar, y es un volado prácticamente que el cuerpo de aceleración se repare cuando falla del componente de este lado. Tenemos algunos otros casos, como puede ser el engranaje, como los Chrysler, que es algo muy común, como Volkswagen, igual de primera generación, en los cuales el engranaje de plástico se llega a dañar. De hecho, vimos en el primer video un caso de una Journey que reparamos un cuerpo de aceleración y quedó, pero no es rentable porque te tardas más de 5 horas o 6 horas en hacer una reparación. Pues realmente no es lo adecuado. Posteriormente vienen los cuerpos de aceleración electrónicos de segunda generación. En este caso tenemos este cuerpo de aceleración de la marca Aisin. Es de Nissan. Ya lo vimos en otra ocasión. Este ya es de efecto Hall. Tiene en la parte interna un sensor de efecto Hall. Es contactless. No lleva contacto de manera directa. Cuando falla la parte electrónica es cuando prácticamente ya le podemos decir adiós al cuerpo de aceleración, porque estos no tienen reparación. La parte electrónica viene encapsulada, de hecho en estos tipos de cuerpos de aceleración ya viene completamente sellada. De aquí es el captador, donde vamos a tener la captación de señal de efecto Hall junto con el reductor que viene de este lado. De igual manera, estos se llegan a dañar de los engranes. Estos engranes pues no tienen reparación. Y como se los comenté, estos
sí se pueden reparar los motores, pero no es tan conveniente. ¿Cómo evitar que se dañe un cuerpo de aceleración electrónico? Pues con el mantenimiento preventivo es lo ideal. En el caso de aquellos mecánicos que todavía realizan la limpieza del cuerpo de aceleración con el cuerpo de aceleración montado, pues déjenme decirles que es uno de los principales errores y es uno de los principales problemas de contaminación directamente asociado al motor directo en el cuerpo de aceleración. Por lo tanto, no es recomendable hacer ese tipo de soluciones. Siempre es recomendable quitarlos al momento de hacer la limpieza, hacer la afinación del vehículo y tomar todas las precauciones necesarias para evitar su ajuste básico, aunque en algunos casos siempre será necesario realizar el ajuste básico del cuerpo de aceleración. Pero bueno, ya basta de la pequeña historia, ahora nos vamos a ir a un pequeño video. Este video que tengo aquí preparado es de un cuerpo de aceleración de Chevrolet Buick, que es exactamente lo mismo ¿cómo se llama? Que el Acadia, no es el Cavalier, es el Malibu 3.5 litros. Aquí utilizamos Scanator y vamos a revisar la posición absoluta del cuerpo de aceleración, la posición absoluta del TPS, TPS1, TPS2, la posición relativa de la mariposa, la posición relativa del pedal del acelerador y la posición del pedal del acelerador. Vamos a darle al video play, no tiene audio. Aquí nosotros encendemos el vehículo y cuando encendemos el vehículo pues existe un pico en la parte superior que permite la entrada de aire para que pueda encender sin problema alguno. Realmente no tiene cambios, no tiene muchos cambios. Cuando nosotros estamos revisando la condición en específico de este vehículo, prácticamente que debe ser espejo, que debe ser, bueno, no espejo, deben ser completamente iguales. La posición del acelerador con el de la mariposa debe de escalar de igual manera. Recuerden que en algunos casos es al revés, en algunos casos la gráfica va a bajar en lugar de subir. Entonces, pero en este caso nosotros podemos diagnosticar que nuestro cuerpo de aceleración y nuestro pedal del acelerador no tiene ningún problema. Comentábamos la semana pasada que por ahí podría existir alguna condición en este vehículo que no acelera a más de 3.500 revoluciones por minuto cuando lo hicimos con el simulador, pero viéndolo ya directamente con el pedal conectado, tampoco tenemos la posibilidad de pasar de esas 3.500 revoluciones por minuto. Esto es por condiciones de seguridad del motor. ¿Cómo ven, G? Definitivo. Hay muchos vehículos que con la condición de palanca en parking neutral o con pedal de freno oprimido tienen una limitante de velocidad mucho más abajo de la línea roja. Entonces sí es razonable que esa era la limitante. Así es, y esta limitante también tiene que ver, de acuerdo al diagrama de conexión, después de hacer ya la verificación, hay un elemento que está conectado directamente al freno de estacionamiento, al freno electrónico. Cuando nosotros tenemos el freno electrónico puesto, no nos permite avanzar a más de esa velocidad tampoco, a pesar de que lo tengamos en drive. De acuerdo. O totalmente de acuerdo. Sin embargo, vamos a... Yo siempre opino, aquí es absoluto en cuanto a mi opinión, siempre opino que hay una regla. La regla es que no hay reglas. De fabricante en fabricante toma la decisión, no es algo que suene lógico, son cuestiones de diseño que se encargan obviamente las personas a las cuales se les dio la tarea de ejecución desde cero en algunos casos, de tomas de decisión, cómo le iban a hacer en cuanto a las condiciones de seguridad, en cuanto a las condiciones de limitación de potencia. Aquí hay algo muy sencillo de comprender. Hay dos objetivos que se siguen en lo general, que es la máxima potencia, pero también el máximo rendimiento de combustible. En ese sentido, algunos le apuestan por uno,
otros le apuestan por la otra, pero hay condicionantes al final del día. Y estas condicionantes de posición de palanca y RPMs máximas, de pedal de freno y RPMs máximas y o incluso velocidad del vehículo, posición de la dirección, que ya también lo habíamos comentado, que podría ser una limitante de potencia, o algún módulo, no sé, un módulo de estabilidad. Cuando un módulo de estabilidad está desactivado, pues también hay limitantes, entre otros módulos que pudieran estar limitando la potencia a solicitud, no por lógica, sino porque el fabricante así lo decide. Así lo decidió, exactamente. Exactamente. Y bueno, ya tenemos aquí algunas preguntas. En el canal de YouTube tenemos algunas varias. Nos dicen aquí, Ted Tyson dice, hola, ¿me podrían ayudar? ¿Qué alternativa tengo para un cuerpo de aceleración de una Frontier V6 3.3 4x4? No Supercharger, gracias. Es Frontier 2001 y es igual hasta el 2004. Pero no entiendo qué alternativa o qué es lo que necesitas o qué es lo que le esté fallando al vehículo. Si tienes alguna condición en específico, por favor, dándola a saber para ver en qué te podemos asesorar en ese sentido. Si tienes algún código de falla activo y qué pruebas les has realizado, con eso nosotros pues te podríamos orientar hacia dónde moverte. Recuerden que las generalidades nos ayudan para reorientar el diagnóstico que ustedes están haciendo. Sin embargo, las variantes son N cantidad de ellas. Yo voy a ver un caso en específico que muchas veces nosotros como técnicos nos aventamos un volado y suponemos que es una pieza, nos arriesgamos a cambiarla, con suerte resolvemos, pero si ese día no andábamos de suerte, podríamos estar comprando un elemento que vale algunos miles de pesos mexicanos. Bueno, yo creo que de cientos de dólares en algunos casos. Exactamente. Adelante, Inge, adelante. Ok, pues vemos su caso, Inge. Y Okay. continuamos con el último el caso específico de Volkswagen, que es un dolor de cabeza para mucha gente. Vamos a, antes de olvidarnos de los pedales de acelerador, incluso no nos vamos a olvidar, es parte del sistema. Es tema que vimos las dos charlas anteriores. Quiero retomar, es un video muy corto de una simulación. Esta simulación en el evento de la mañana fue un video largo. ¿Por qué? Fue dirigido a aquellos colegas que ya tienen el simulador iCubica CKP22 Plus. Entonces hay muchísimos detalles en la sesión de la mañana. Aquellos que tengan interés de ver el video largo, dura 3 o 4 veces más que el que vamos a ver ahorita. El de ahorita es muy corto, pero es para complementar la simulación que el ingeniero Cardelas hizo la semana pasada en un vehículo. El día de hoy lo estaré haciendo, lo estoy transmitiendo en un Ford Focus, bajo las condiciones de monitorear no solamente la velocidad en el tablero y la simulación del pedal, sino además el escáner. Entonces vamos a este video, es relativamente corto. Si no tiene, yo espero que sí tenga audio y espero que no haya inconvenientes. Adelante, colega. Parece que no tiene audio, G. Ok, menos mal, estamos a tiempo para explicarlo. Ahí lo que se está manipulando es el pedal en el simulador lado izquierdo y ustedes observen las manecillas que tenemos en los instrumentos, cómo se manipulan. Incluso el sistema ya está encendido el motor. En la parte superior nosotros vemos las RPMs y están respondiendo al cambio de el dial que tengo de color morado, y además estoy monitoreando ahí el pedal 1 y 2, que como es genérico se representa como D y E respectivamente. Ahorita voy a seleccionar la velocidad de motor para ver simultáneamente cómo se reporta la velocidad a través del escáner y la velocidad en tiempo real en la pantalla del tablero. Observen, ahí tenemos 800 RPMs aproximadamente. Se va a autoajustar la escala ahorita que yo acelere. Y
vemos la reacción. Es más rápida la reacción obviamente en el instrumento del vehículo y la autoescala fue la que tardó acá en el instrumento del escáner, pero están prácticamente marcando la misma velocidad de motor. El lado izquierdo dejé graficando uno de los pedales y observen que me lo da en porcentaje. La semana pasada estábamos viendo que podíamos verlo en porcentajes o en voltajes, dependiendo de la situación de diagnóstico. En un caso podría ser específico. Observen lo que voy a mostrar ahí. Ahí muestro el pedal o el conector del pedal conectado al simulador a través de los cables respectivos. Está el simulador, pero además me auxilié de una caja de desconexión que también nosotros desarrollamos y fabricamos, que le llamamos una bornera, y de ahí estoy agarrando el voltaje. Pude haber abierto el cofre y agarrar el voltaje de ahí, pero bueno, decidí poner la bornera. Es una de las aplicaciones que pudiera tener. Entonces, ¿qué es lo que estoy visualizando? Que si yo tengo dudas de que el pedal de acelerador es el problema, lo que puedo hacer de manera estricta es ejecutar la simulación del pedal. Si la simulación del pedal es exitosa, ¿qué voy a descartar? Voy a descartar líneas de señal y voy a descartar computadora. Esa, bueno, computadora en el sentido de la adquisición de los datos. Entonces me voy a enfocar prácticamente en las tierras y las alimentaciones. Si las tierras y las alimentaciones están bien, solamente me quedan dos factores, que es el pedal mismo y un falso contacto en el conector. Una vez que yo resuelva el falso contacto, que generalmente es un problema de contacto mecánico, si yo resuelvo ese problema y aún así hay fallas, entonces fui acotando poco a poco el problema hasta llevarlo ¿a dónde? A resolver, en este caso, en esta hipótesis que hice, a que el problema era el pedal. En ese sentido, quería complementar la parte de la simulación, aprovechando que en la mañana reproduje este video, hice una versión corta para esta sesión de la tarde. Vamos a lo siguiente, que sería la presentación de manera particular, el caso. Voy a ir rapidísimo aquí. Vamos de este lado. Y vamos a colarnos aquí también. ¿Cuál es el objetivo de estas 10 diapositivas, por ahí así? Algunas diapositivas más o menos. Exponer un caso de falla intermitente de cuerpo de aceleración. No sabemos cuál es el problema. La toma de decisión es difícil. Podríamos tomar la decisión de cambiar el cuerpo de aceleración. Y si no es, podríamos tomar la decisión de cambiar la computadora. Y si no es, se tomó la decisión de no cambiarlo hasta que estuviéramos seguros. Por ahí sucedió la falla. Ahorita les voy contando más o menos la historia. Termino con los objetivos. Mostrar un video de simulación de pedal de aceleración. Ahí está la liga. Y por cierto, voy a copiar la liga para con el ingeniero Cardelas para que me ayude a distribuirla, por favor, Inge. Claro que sí, pásemela. Partes, ahí está, para que tengan los compañeros estas diapositivas. Son diapositivas que nos ayudan o son referencias. Ok. Y mostrar el video de simulación de pedal de acelerador, ese ya lo vimos. Voy a ir a la siguiente diapositiva. La característica o el esquema típico del cuerpo de aceleración de 6 pines es una alimentación, una tierra, un TPS1, un TPS2, control 1 y control 2. Es el caso específico que tenemos en este vehículo, un vehículo Aveo de origen chino que tiene un cuerpo de aceleración con estas características, y resulta que hicimos lo siguiente, o más bien antes de mostrarles lo que hicimos, aquí dice fallas comunes: cortos a tierra, cortos a voltaje, fallas de correlación, líneas abiertas, falla motor, me refiero al motor del cuerpo de aceleración, falla de la eco. Puede haber otras fallas asociadas al control de velocidad de motor, como ya lo habíamos mencionado, pero particularmente si el problema está asociado con el cuerpo de aceleración, estas serían las principales causas de esa falla.
No voy a ver, obviamente, ninguno de los casos en particular, solamente el caso que traigo ahorita. Y ahí abajo, para los que descarguen la liga, está la liga de cursos y charlas en donde les enseñamos a resolver los problemas de identificación de cortos a tierra, a voltaje, fallas de correlación, líneas abiertas. También otro curso de uso de osciloscopio que me podrá enriquecer la parte de las estrategias de diagnóstico, para que lo tomen en cuenta. Apenas se alcanza a ver allí, se los leo por si en pantalla no alcanzan a ver. Hay 2, 4, 6 códigos de falla, y que está enlistado ahí, el P2106, sistema de control de actuador de estrangulador, limitación de potencia forzada. Esto puede ser por falla en sensores, puede ser por defecto del engrane, el defecto del motor, falso contacto, línea abierta en alguno de los elementos. Específicamente era una falla intermitente, y para que tengan una idea de la parte temporal, era solamente una vez cada semana. Entonces, para atinarle, en el caso de este vehículo lo tuvo Jesús Ortiz, para atinarle él lo tuvo 2, 3 días y no le fallaba. Entonces, ¿qué condiciones encontramos? Pues cuando hice el diagnóstico remoto, quiere decir que yo desde mi oficina me enlacé a la computadora de Jesús y conectamos al vehículo, pues tuvimos la característica de que ahí dice APP funcionando correctamente sin reacción en el cuerpo. O sea, teníamos esa condición de falla particular en ese momento. En las gráficas del lado izquierdo estamos viendo APP1, APP2. Los dos se mueven de una manera similar. Sin embargo, del lado derecho no se mueve ninguno de los dos. Ojo con esto, es importante. Surgió la duda con el profe Cardelas hace rato, que por qué se movía uno y el otro no. Resulta que es por las escalas. Puede ser engañoso si nosotros no tomamos en cuenta las escalas. En la gráfica del lado derecho, parte baja, que es el TPS2, tenemos de 1.31 a 1.33. La diferencia entre el máximo y el mínimo es de 0.02 volts. Entonces prácticamente hay saltos, eso es ruido eléctrico, que nos da la impresión de que sí se está moviendo. No, es ruido eléctrico. En la parte superior tenemos de 3.2 a 4 volts. Eso quiere decir que son 0.8 volts, 800 milivolts, dicho de otra manera. Entonces, no hay movimiento en el cuerpo de aceleración. Esa fue la condición inicial en la que yo encontré el vehículo. Posteriormente, ¿qué hicimos? Borrado de código. La reacción es que el sistema empezó a funcionar sin ningún fallo. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues el análisis. Aquí está el APP funcionando de manera correcta, está del lado izquierdo. No es cierto, aquí son TPS, no estoy graficando APP, tengo TPS el lado izquierdo, parte superior el 1, parte baja el TPS2, y observen que tenemos esa correlación inversa, una correlación que mientras uno sube, el otro baja. Entonces se comportó muy bien el vehículo, ya no falló, ya no dio esas fallas que estaban sucediendo. La conclusión inmediata es la que ya tenía Jesús. Es una falla intermitente y se presenta cuando se le antojaba al vehículo, por decirlo de alguna manera. Entonces, este es el estado 1. Observen la diferencia. Hay veces que nos dicen, ¿sabes qué? Tu cuerpo de aceleración, su gráfica debe de ser como esta. Pero observen qué características tenemos allí. Vamos al voltaje de ignición. Voltaje de ignición prácticamente es casi plano. Ahí, salvo unas pequeñas variaciones, alrededor de 12.4 volts. Podemos intuir o deducir, es más preciso, por el voltaje que el motor está apagado. Entonces, este estado es motor apagado. Vamos al siguiente estado. Este es motor encendido, dice estado 2, y funcionan bien. No estamos graficando APPs, pero funcionan bien APPs y funcionan bien TPS. Parte superior lado izquierdo, tengo TPS1, parte inferior TPS2, igual se comportan de manera inversa. Mientras uno crece, el otro es bajo el voltaje, y de manera inversa cuando sucede lo contrario. Vamos a ver que existe además una correlación adicional. Del lado derecho dice ángulo deseado del TP. Es lo que quiere la computadora controlar. Entonces,
hay una correlación entre el ángulo deseado y el sensor TP2, para que ustedes noten que hay también correlación entre una variable que la computadora está deseando ejecutar y otra que es real, que es la parte baja al lado izquierdo. Y del lado derecho, parte baja, tengo el voltaje del sistema, que tenemos 14.2 volts. Puedo deducir que el motor estaba encendido. Hasta ahí todavía no había evidencias de cuál era el problema. Bueno, ¿y qué sigue? Pues no podemos, podemos aventarnos el volado de cambiar una pieza y a lo mejor no va a fallar, pero ¿qué tal si falla en una semana, en un mes, en 15 días? ¿Tú cómo das una garantía? ¿Cómo garantizas? ¿Cuál es tu definición de garantía? A mí me encantó la garantía o la definición de garantía que alguien me dijo. Dice, la definición de garantía que debemos nosotros de cuidar podría ser la siguiente. Es una alternativa y me encantó. Garantía es aquella que no vas a aplicar, aquella que hiciste bien tu trabajo, que ya no vas a poner un minuto ni un peso más en ese vehículo, el cual tú estás garantizando. Me encantó y bajo ese concepto no puedo cambiar una pieza si yo no tengo la evidencia que la pieza es la que tiene el defecto. Yo hasta ahí no cambiaría nada. Sin embargo, después, otra vez el código de falla, se borran los códigos de falla y afortunadamente, bueno, después de hacer pruebas, no había más que la evidencia que el cuerpo de aceleración no se movía, era la única evidencia, y los códigos de falla, pero ya no había restablecimiento del sistema por borrado de códigos de falla, afortunadamente. Posteriormente, se obtuvieron estos códigos de falla y todos fueron asociados al control del actuador del pedal. Eso fue, digámoslo así, algo que de manera definitiva nos dio información de dónde estaba el problema. Si nos enfocamos solamente a la parte del actuador, vamos solamente a enfocarnos aquí. Control 1, control 2, las dos líneas que van al motor. Prácticamente es el circuito que vamos a tener que revisar. Y efectivamente, cuando nosotros llegamos a esta sección y ya no pudimos restablecer, pues lo que hicimos y lo que aplicaba en este caso es saber cuál era la resistencia de los dos pines de motor. Cabe destacar algo, que el kilometraje de ese vehículo, aunque era 2018, si no mal recuerdo, es de aproximadamente 130,000 kilómetros. O sea, muchísimos kilómetros recorridos, en donde posiblemente ya una pieza mecánica como el cuerpo de aceleración pudiera ser la falla. Sin embargo, aún no teníamos evidencia. Nosotros, a través del diagrama, tuvimos la posibilidad de acceder al diagrama y vimos cuáles eran los pines que iban desde la computadora hasta el motor del cuerpo de aceleración. Hicimos esa medición y no sé si ustedes me pueden resolver. Si yo mido que entre los dos pines del motor del cuerpo de aceleración tengo 73 ohms, ¿eso será correcto? Si hacemos así un cálculo rápido, estamos hablando de milivolts el consumo de corriente, unos 200 milivolts. Los cuerpos de aceleración andan por arriba del ampere, de un ampere, dije milivolts, son 200 miliamperes, por si me equivoqué. Ahora regreso. Los cuerpos de aceleración en consumo de corriente andan entre 1 ampere y por debajo de los 2 amperes. Entonces estábamos lejos de que esta resistencia fuera real. Entonces, si tengo la línea desde el conector de la computadora hasta el motor del cuerpo de aceleración, ¿quién podría ser el defecto? Pues ahí tenemos dos líneas involucradas, un conector que es el del cuerpo de aceleración y el cuerpo de aceleración, y posiblemente, dependiendo del modelo del vehículo, pudiera haber interconectores. Entonces, ¿cuál fue el siguiente paso? Pues vamos directamente al cuerpo de aceleración y había dos mediciones posibles. Mides los pines del cuerpo de aceleración del motor, y si tienes una resistencia alrededor de 73 ohms, el problema es el cuerpo de aceleración, pero también decidimos medir las líneas que tuvieran una corriente, perdón, un valor de resistencia muy cercano a 0 ohms. Y efectivamente teníamos 0 ohms en esas líneas.
esas dos mediciones me descartan falla en líneas y nos concentramos, o más bien definitivamente el problema está resuelto. El cuerpo de aceleración, el problema del diagnóstico, el cuerpo de aceleración es el defecto. ¿Qué fue lo que procedimos a hacer? Ya nada más para complementar, explorar o hacer 2 o 3 mediciones más. Lo que hicimos fue darle voltaje directo. Cuando le dimos voltaje directo, medimos también la corriente. La corriente era de aproximadamente 5 amperes. Nada que ver los 5 amperes de consumo de corriente respecto a los 73 ohms que tenemos ahí. Algo no cuadraba ahí. Eso quiere decir que en ciertas posiciones, y es la conclusión a la que llegamos, en ciertas posiciones el motor tenía una alta resistencia y en otras condiciones tenía una resistencia demasiado baja. Efectivamente, la conclusión, imagínense, después de hacer esas pruebas, volvimos a medir la resistencia, la misma resistencia o los mismos pines que la diapositiva anterior, y ahora teníamos 3.8 ohms, más cercano a la realidad. Entonces, aquí concluyo que la evidencia fue presentada y en consecuencia tuvimos la certeza que el problema es del cuerpo de aceleración. Pero mientras nosotros no teníamos esta evidencia, era un volado el tomar la decisión de cambiar ese cuerpo de aceleración. Y por mi parte, terminé la información que yo deseaba compartirles. No sé, podemos abrir preguntas, si es que las hay. Claro que sí, tenemos preguntas, tenemos aquí en el canal de YouTube. Nos pregunta Alberto Ramírez, ¿los cuerpos de aceleración de efecto Hall se checan igual que los resistivos? Sí, en el sentido de posición, midiendo el voltaje y manipulando la mariposa, sí. No en el sentido de la revisión de su resistencia. Exactamente, ahí sí ya varía. Así es, y sobre todo en la sección de sensores. En la sección del motor no tenemos inconveniente, la medición de resistencia es la misma como el caso que tuvimos, pero en el caso de las resistencias ya de TPC1 versus alimentación y tierra y TPC2 versus alimentación y tierra, es diferente. No es posible hacer esa evaluación. Tendríamos que hacerlo en función de la posición y los voltajes una vez que nosotros nos encargamos de alimentarlo de manera correcta. Así es. Saúl Daniel de Técnicos Mecánicos Unidos nos manda saludos. Un saludo. José Miguel El Pepe en Gustavo Cardelas, página de Facebook, dice: con Scanator PC puedo hacer aim off y desactivar sensores en computadoras, arnés azul y rojo para motores Chevrolet LS. ¿Y hay algún curso de venta para realizarlo? Yo tengo Scanator PC Premium. Pues en el caso de Chevrolet, no. No, en ese caso no. De hecho, tengo entendido, bueno, no tengo entendido, ya nos pasó un caso muy marcado con un Corvette que estuvo muchos meses ahí en revisión, que nos costó muchísimo trabajo echar a andar para poder hermanar una computadora. Considero que hacerle IMOF a una de esas es peligroso. Sí, tiene sus riesgos al final del día. Y fíjense que ayer escuché un punto de vista de uno de los colegas y me pareció válido. Dice, ¿por qué le hago IMOF a aquel cliente que tengo cautivo? Ya no le voy a poder cobrar ninguna llave posteriormente. Entonces, tienes razón. Y bueno, él vive en el sentido estricto de es eléctrico, técnico automotriz, cerrajero. Entonces, obviamente, le deja recurso económico el hacer llaves. Entonces, en ese sentido, dice él, cuando yo hago un IMOF, lo que estoy haciendo es cerrarme la puerta a un servicio posterior, porque sé que mis clientes van a perder tarde o temprano la llave. Exactamente. Sí. Del lado de acá de Scanator, no alcanzo a ver todos los comentarios más que los de hace 12 minutos. Ok, no sé si haya más, puros saludos. Si hay algunas preguntas, adelante. Ahora, ¿qué viene? Pues viene esta parte, me adelanto un poco la parte de verificación en banco y en vehículo del cuerpo de aceleración, cómo hacer pruebas. A mí me encantaría
poder que alguno de ustedes, si tiene un Nissan y tiene la posibilidad de ponerle algún algún pedal de acelerador, vean qué pasa cuando lo reemplazan, vean qué pasa con las RPMs. Les voy a decir la hipótesis. Bueno, esta hipótesis ya está probada, pero vamos a plantearla aquí como hipótesis. ¿Qué pasaría si yo le pongo un pedal de acelerador a un Nissan y no hago la calibración de pedal levantado? ¿De acuerdo? Hay dos posibilidades. Una es que las RPMs bajen, se apague el vehículo o que quede acelerado. ¿Cuál sería la explicación? Bueno, ahí se los dejo de tarea. Espero que si yo tengo a la mano un vehículo de esos, voy a ejecutar la prueba, no lo aseguro. Y bueno, queda la tarea todavía para aquellos que deseen ganarse los 1,000 pesos. Recuérdanos, Inge, cómo era la parte del reto que Exactamente, tenían. tienen que enviarnos un video con la conexión para la simulación de un pedal de acelerador de un Fiesta Así es. a nuestras redes sociales. Y déjame ser más claro, porque no son 1,000 pesos, es un equipo Scanator Bluetooth para Android, y lo que hace es ajustes de cuerpo de aceleración en varias marcas, incluye la interfaz, el envío a nivel nacional. Para el extranjero ya nos pondríamos de acuerdo con aquella persona, en caso de ser ganador alguien que viva fuera de México, que también está abierta la posibilidad de hacérselo llegar, nada más coordinar la parte del envío. Y el equipo cuesta 1,400 pesos, en dólares son $700, no, $70 aproximadamente, Más o menos. para que tengan la referencia. Y en ese sentido, la invitación a que nos regalen una gráfica con osciloscopio del APP1 y el APP2 de un vehículo Ford Fiesta, en el cual una de las señales va al IPC y la otra señal va al módulo de motor, pero una es modulada y la otra es analógica, cambio de voltaje. Ok, aquí tenemos todavía más preguntas. Nos Adelante. pregunta Alain Pérez, ¿es recomendable limpiar los cuerpos de aceleración con Carbuclean? La respuesta es no, señores. El Carbuclean está hecho base acetona. Base acetona es muy agresivo para las partes electrónicas, ya sean para la parte resistiva, ya sean para la parte del motor, del cuerpo de aceleración, y también para las partes plásticas. Estos engranes plásticos con el uso de acetona se resecan y tienden a romperse. Por eso no es recomendable el uso de Carbuclean para los cuerpos de aceleración. Si vas a ocupar un líquido, que sea un líquido para cuerpo de aceleración, que sea un líquido como el Silijet, que sea alcohol isopropílico o la pasta generación 22 del Inge Orozco. Son los recomendados. Mira, aquí llegó Luis desde Ecuador, pero no sé si nos está viendo en vivo. Un saludo. Y efectivamente, respaldo esa parte. Y ojo, aquí también quiero tomar en cuenta otro elemento u otro líquido que utilizan de manera incorrecta para la limpieza de conectores. Usan dieléctrico para limpieza de conectores. Dieléctrico, pues si no saben la definición, lo podemos asociar con que es bueno con la electricidad, pero resulta que el dieléctrico es un aislante eléctrico. Exactamente. Y si ustedes a sus conectores le ponen un dieléctrico, lo que están promoviendo es que tengan falsos contactos. Exactamente. Entonces, no lo hagan, señores. Nos dice aquí abajo, Carlos Ambrosio, quisiera tomar algún curso del profe Villegas, ¿cómo lo puedo contactar? Pues les ponemos ahí la liga en el sistema, ya está. Dejen ir rapidísimo a la diapositiva donde lo tengo y lo ponemos en las diferentes redes. No tardo más de 10 segundos en copiarlo y mandárselo al Inge Cardelas y que nos haga el favor de distribuirlo. Así es, ahorita lo ponemos aquí en los comentarios del video. Así como está en el YouTube del profe Cardelas, las diferentes charlas que hemos tenido en común, también existen en esa liga que mandamos, existen las charlas del Facebook Live, pero además también los cursos formales
estos cursos, yo estaba reacio a dar este tipo de cursos en línea cuando la mayoría de nosotros aprendemos ejecutando las cosas y o viéndolas de manera directa. Sin embargo, creo que el ejercicio y el esfuerzo que se hizo en los temas específicos que vimos de los cursos en línea es bastante aceptable. No al 100% desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque aprendemos de la práctica la mayoría de nosotros, sobre todo en el área a la cual nos dedicamos, pero yo creo que es funcional. Algunos de los colegas que tenemos y con experiencia, acabo de hablar con Jafet, este, y le estaba ayudando con una condición de un defecto y resulta que nuevamente, así como decía Chabelo, una espantosa X en su programa, bueno, creo que nada más lo conocerán los mexicanos, aquí salió la espantosa falla de falso contacto en la Tierra, ¿no? Una Tierra de falso contacto que a veces no la podemos visualizar. Observen la diferencia que me reportó Jafet de tierra, era de 0.169 volts. Eso quiere decir que no llegaba a los 200 milivolts. Sin embargo, aun cuando esa referencia a veces es aceptable, porque nosotros dictamos en el curso que debía de ser máximo 200 milivolts. 200 milivolts, sí, es cierto. Entonces resulta que fuimos a la parte práctica. Después de hacer la medición y observar que teníamos un defecto de voltaje, voltaje quiere decir también una tierra. En este caso era una tierra. Teníamos un defecto de tierra, mandamos una tierra directa, o él mandó una tierra directa desde batería, y las cosas cambiaron. Así como que, ya el problema ya no sospecho que es la computadora, ya es una tierra. Entonces, de eso se tratan los cursos, de darles la información para que ustedes tengan estrategias de medición y que les ayude a que la precisión de sus diagnósticos sea más alta. Exactamente. Y bien, yo les voy a presentar ahorita un video, Inge, y ese se va a quedar en Adelante. expectativa, porque déjenme platicarles un caso curioso que es muy común en Volkswagen, Audi y Seat. Tenemos varios códigos de falla referentes a entrada de aire del motor. Tenemos problemas con relación al sensor MAF. Existe una mala correlación entre la entrada de aire y la apertura de la mariposa del cuerpo de aceleración. Podemos tener un código de falla sobre el sistema de evaporación de gases de escape, en el cual nos indica que tenemos una falla con la válvula N80, pero haciendo todas las pruebas realmente no pasa así. Nos tocó un caso curioso ya a un nivel muy avanzado, en el cual el carro tardaba en arrancar en frío. Tardaba bastante en arrancar en frío. Tenía uno que pisar el acelerador como si fuera carburado, casi bombearlo, para que pudiese arrancar. Teníamos la luz 1000 encendida y teníamos 3 códigos de falla, de los cuales uno de ellos se los voy a dar el día de hoy. Teníamos un P0068. El P0068 nos indica que tenemos un problema de relación de aire, de entrada de aire, con la apertura de la mariposa del cuerpo de aceleración. No teníamos problemas de aceleración más que en ese momento, y en los semáforos de repente subían las revoluciones, bajaban las revoluciones, subían las revoluciones, bajaban las revoluciones. Eso era un detalle muy significativo. Borrabas códigos, se corregía el problema, cerraban todavía otra vez sus ciclos los monitores y otra vez todo se volvía a prender y prendía el código, más bien nos prendía en el tablero EPC en Volkswagen. Pues venga, Inge, ya vi tu estrategia, creo que nos dejarás en continuará. Exactamente, porque ahorita solamente vamos a ver el video de la prueba con Scanator OBD2, pero falta todavía la prueba que hicimos de vacío y faltan todavía las pruebas que hicimos al cuerpo de aceleración. Adelante. ¿Sale?
Muy bien. Aquí tenemos el cuerpo de aceleración. Arrancamos el vehículo. Si se dan cuenta, baja el voltaje, sube el voltaje. Nosotros no estamos presionando para nada el acelerador. O sea, realmente lo único que estamos haciendo es dejarlo que se vaya. Ahorita le vamos a cambiar. Aquí le cambiamos el color de fondo, lo pusimos en negro para que sea un poquito, se resalte un poquito más el azul. Pero de repente falla, de repente no falla. O sea, la condición es que de repente está fallando y de repente deja de fallar. De igual manera, arrancamos el vehículo. Tenemos 16 volts y baja y sube. Aquí aceleramos un poquito. Y de nueva cuenta la marcha mínima se encuentra inestable. Es una falla común. Ya hemos hecho bastantes análisis sobre esta condición. Y este vehículo ya venía de dos talleres distintos. Ya venía de dos talleres los cuales le habían dicho en un principio que el problema era el cuerpo de aceleración. Cambió cuerpo de aceleración, cambió sensor MAF, cambió la válvula N80 y cambió el pedal. No se corrigió absolutamente nada de eso y el problema es que el cliente ya había gastado aproximadamente 14,000 pesos entre diagnósticos y reparaciones y el vehículo no quedaba. Se las voy a dejar aquí de tarea para que nos dejen sus comentarios. Déjenos ahí el comentario de qué creen que pudo haber sido el problema y cuál era el estrategia, cuál creen ustedes que es una estrategia de diagnóstico adecuado para una falla en la cual ya todo el mundo le metió mano y no pudieron solucionar el problema. ¿Cómo ven? Pues bastante bien. Cuando hay una situación como esa, en donde ya muchas personas les metió la mano, el inconveniente es que además de traer las fallas de origen, trae las fallas provocadas por los humanos. Exactamente. Y complica el asunto. Sin embargo, la recomendación de tu servidor sería empecemos por lo básico. Empecemos por lo que no creemos que pudiera ser en el sentido estricto. Estamos hablando de sistemas eléctricos, pues lo primero que tenemos que revisar son los voltajes. Exactamente. Y una referencia siempre va a ser tu tierra. Entonces, ahí les dejo la recomendación, siempre sus tierras de chasis y de motor en excelentes condiciones. Y curiosamente, Inge, y curiosamente qué bueno que lo menciona, porque la condición de falla se presentaba cuando el vehículo tenía una tensión de alimentación abajo de los 11,8 volts. Cuando tenías abajo de 11,8 volts. Así es. ¿Con motor encendido? Con motor encendido. Ah, excelente, excelente. Ok, ya nos dirás en el desenlace de esta novela. Exactamente, en el desenlace de la próxima semana les expondremos el caso completo con todas las mediciones que se hicieron, tanto mediciones físicas, porque se utilizaron herramientas como el vacuómetro, como el osciloscopio, porque usamos el osciloscopio para hacer unas mediciones, utilizamos el Scanator, como ustedes pudieron ver, para hacer la prueba del pedal, bueno, de la apertura del cuerpo de aceleración, e hicimos también pruebas con lámpara lógica, con multímetro y con el iCubica. Entonces llegamos a una situación ahí. En ese sentido de que vas a traer algunas mediciones adicionales, y aquí mi hermano, qué bueno que estás con nosotros, Jesús, por ahí ya nos está diciendo un posible final y final feliz. Él sugiere, lo voy a leer, no nos diga si fue eso o no. Ligas del múltiple de admisión. Además, no quiero que se me escape esta observación. Habíamos dicho del líquido dieléctrico, es lo mismo la grasa. No uses grasa dieléctrica para conectores. Pregunta David. Y algo más, buenas noches. La semana anterior resolví el caso de un Kia Rio 2012, presentaba DTCs 2101 y 2118, rango de motor del cuerpo de aceleración, borrando códigos y de inmediato, está muy largo esto, está muy largo, dejen leer las mayúsculas nada más, salud. De inmediato repetía, busqué la carta de diagnóstico y me envió a medir resistencias y voltajes del cableado y componentes. Ok, aquí el compañero, no sé si me auxilien
copiando esto con los demás compañeros. Es muy largo como para revisarlo. Mejor que lo tengan a modo de escrito los compañeros. Efectivamente, las cartas de diagnóstico, a mí no me gustan las cartas de diagnóstico, salvo que sea un sistema que no conozco. Pero cuando yo conozco los principios, no es de que me salte la carta de diagnóstico, sino la carta de diagnóstico muchas veces exagera los pasos. O sea, las cartas de diagnóstico son como manuales para párvulos, en el sentido de mencionarnos, paso A, pone el pie izquierdo a tu izquierda y el pie derecho a tu derecha y utiliza las pinzas con la mano derecha y el desarmador con la mano izquierda. Es una manera de ejemplificar cómo las cartas de diagnóstico nos sugieren que hagamos las pruebas. Muchas veces en aquellos sistemas que no conozco me ayudan bastante y esa guía me ayuda al final del día a hacer una deducción del funcionamiento eléctrico electrónico del sistema que estoy revisando, y es bastante conveniente porque la próxima vez yo podré revisar un sistema de esos sin la ayuda de la carta de diagnóstico. Eso implica que me tardaré menos tiempo, de acuerdo a la experiencia que uno va acumulando en las mediciones eléctricas. Entonces, es una gran ventaja las cartas de diagnóstico. Sí, aquí el compañero a lo mejor nos pone alguna conclusión. Creo yo que me llevaría tiempo leerle y prestarle atención, pero ahí está el mensaje para aquellos que quieran leer la totalidad que nos mandó José Chiquito, dice aquí. Entonces, sí, ahí también Zuli nos hace la observación que aquellos que estén interesados en NIT cúbica, contáctense con ella. Los datos de Zuli, aquí está, el 786-124-4460, su WhatsApp. Y aquí, sí, aquí nos dice alguna otra observación Gustavo Camacho, que nos hace observaciones acerca de el alternador. Así es, también de este lado nos dice podría ser mala carga del alternador al no tener su voltaje correcto, fallaba. Yo también lo pensé, pero no fue eso. Tampoco fueron las ligas del múltiple. Ok, bueno, ya nos dijo que esos finales no existen en su historia. Y de mi parte es todo. Gracias, Zuli. No sé si por ahí ande Josué. Si no está, de todas maneras le mandamos un abrazo. Francisco Pasos, uno de los estudiantes más aplicados de este lado. El hacer las mediciones nos ayuda mucho en cualquier diagnóstico, algo que el ingeniero Villegas ha sido muy enfático en comentar en cada uno de sus cursos. Gracias, Francisco. Recuerdo esto que siempre les menciono. Nosotros como técnicos, así como hemos sido formados, somos muy buenos reparadores, señores. Sí, o sea, si llega el motor, ese motor lo puedo reparar, lo puedo anillar, le puedo hacer ajuste completo, medio ajuste. Y si el problema no era el motor, ¿de qué sirve que nosotros seamos competentes en hacer esas tareas, esas reparaciones, si al final de cuentas era que fallaba una tierra de motor a chasis y o a batería? Es un ejemplo, también podría ser ridículo, pero pasa. Y muchas veces también le cambiamos componentes tan caros como una computadoras que podrían llegar a costar desde 2,500 pesos, 3,000, 4,000, pero hay computadoras que se van hasta 20,000 pesos. Exactamente. Exactamente, Inge. Ok, pues aquí ya también sugieren algunos otros finales y quedo a sus órdenes. Gracias, ingeniero Cardelas. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos dentro de 8 días. Exactamente, nos vemos dentro de 8 días. Muchísimas gracias a todos por participar. Nos vemos con todo el final. Recuerden que no porque me haya pasado a mí significa que les vaya a pasar a ustedes, porque en el caso de los motores BTK de Volkswagen, sobre todo los 5 cilindros, hay un montón de fallas ocultas de acuerdo a la edad del motor. En fin, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Inge, a usted por el tiempo prestado.
Gracias a todo el staff de Scanator, a mi staff que está aquí jugando Xbox, que Pero son los que nos ayudan en la parte tecnológica, entonces que sigan aprendiendo. exactamente. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Pásenla muy bien. Bye. Hasta pronto.